yo lo que te diría, Oscar, es lo siguiente. Primero, definir y articular cuáles son los elementos axiomáticos lógico-deductivos de la disciplina en sí. Si, por ejemplo, estamos en un taller o estamos formando sobre management y gestión, pues yo tengo que tener muy claro qué es la gestión, cuál es el fin que busca una organización, qué es una empresa, por qué, por ejemplo, las jerarquías son naturales en cualquier organización, por qué la esencia de cualquier organización tiene que ver con la cooperación, qué significa cooperar en sí mismo y en esencia, hablando en el término axiomático lógico deductivo. ¿Por qué? Porque esa va a ser el ancla sobre el cual que cualquier gerente, que cualquier empleado, que cualquier líder, que cualquier persona que esté dentro de una organización va a requerir para ser más eficiente, para poder moverse mejor. Y el segundo punto es enseñarlos. ¿Te habrá pasado esto, Oscar, en el mundo del coaching, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchos formadores que enseñan coaching sin realmente tener referencia axiomático-lógico-deductiva. No, no te saben, no tienen ni siquiera ellos claro qué es el coaching, qué persigue, cuál es su esencia, cómo se fundamenta. Entonces, ¿qué ocurre? Que en la enseñanza, al no tener de qué agarrarte, de qué esencias de la realidad poder agarrarse, prácticamente el alumno se encuentra desorientado y con razón, porque no hay referencias en la realidad sobre la cual poder cogerse. O las referencias que te ofrecen son muy subjetivas, muy relativas, pero relativas aisladas del mundo, lo que significa mucha confusión y mucha ambigüedad y por lo tanto, mucha ineficiencia, mucha dificultad a la hora de moverte en ese terreno, ¿no? Entonces, lo segundo que haría es a esas personas que quieren aprender esa disciplina, sea en el mundo de la empresa, sea en el mundo del acompañamiento, sea en el mundo de la economía, sea en el mundo de la teología, sea en el mundo que sea, te estoy diciendo los mundos en los que yo me muevo, entonces tú poder enseñárselas y decirles, bueno, miren, si nosotros queremos aprender a gestionar mejor una organización, tenemos que tener muy claros estos aspectos, pum, pum, pum. Y entonces tú les enseñas de manera muy pedagógica y muy clara esas certezas que tienes, que no son muchas, nunca van a ser muchas en ninguna disciplina. Las certezas que nosotros podemos sacar de la estructura axiomático-lógico-deductiva nunca va a ser enorme, ¿sí? Más bien van a ser muy pocas. Pero esas pocas certezas, Oscar, son las que te van a dar el ancla a ti como formador y le va a dar el ancla al alumno y los dos van a tener una misma referencia con una correspondencia a la realidad absoluta, es decir, que se corresponde al 100%, sobre la cual entonces puedes iniciar el proceso de aprendizaje. No se puede, nadie aprende en el vacío. De hecho, las experiencias mismas no sirven de nada en el vacío. Es muy difícil poder integrar elementos de la experiencia si no tengo elementos de la realidad sobre la cual anclar ese aprendizaje. Entonces, como formador, si tú definiste y articulaste estas certezas, si tú te tomas el trabajo de enseñarlas de manera pedagógica y muy clara, lo más clara posible, sobre esos aspectos, entonces tú podrás verificar como formador ahora dónde está el alumno en relación a lo que necesita aprender. Vas a encontrar fácilmente o más fácilmente cuál es el gap que hay entre su falta de conocimiento y el conocimiento que necesita. Y por lo tanto, finalmente vas a poder acompañarle en ese proceso subjetivo de integración. Es decir, es que por más que tú repitas las certezas 80.000 veces, eso no significa que las personas lo vayan a aceptar, a integrar, a incorporar en su vida. Y sí sabemos
según el planteamiento que estoy haciendo de las competencias metacognitivas, que el proceso de acceso a la aceptación, reconocimiento e integración de las certezas es subjetivo. Es decir, surge del sujeto, tiene que surgir del sujeto. Una vez que ya tienes identificadas esas certezas, una vez tienes identificado el gap de aprendizaje, tú estás en condiciones de verificar y de acompañar en ese proceso subjetivo de integraciones que el alumno tiene que ir haciendo para ir haciéndose con esas certezas y poder luego hacer todos los ejercicios y dinámicas de aplicación práctica, ¿sí? En la que él se encuentre en la disciplina que sea. Y esto es brutal porque tú le estás dando una seguridad al alumno, eh, seguridad en cuanto a lo que está aprendiendo, que lo puede poner en práctica, puede ver que funciona, puede ver que es eficiente, puede ver, reconocer cuáles son aquellos aspectos que no está integrando o que no está entendiendo, y entonces hacer mayor esfuerzo. Pero al hacerlo y a la hora de ir a la realidad, al terreno real de la empresa o al terreno real del acompañamiento o al terreno real del que la disciplina que sea, él también, a él le estás dando las herramientas para hacerse sus propios autodiagnósticos, por decirlo de alguna manera. Él podrá saber qué elementos en los que reflexionar, en qué elementos del esquema axiomático lógico deductivo él podría profundizar para llegar a verdades más profundas, o qué tipo de experiencias, qué tipo de historia él necesita ir creando para poder forjarse, ¿sí? Y llegar a ser muy bueno en eso que él reconoció. Y sí, te abre un campo, yo creo, bastante grande de posibilidades.